Bien, pues vamos a nuestro mensaje número 4 de la serie de Apocalipsis. Estamos hablando acerca de recorriendo el velo, se llama así nuestra serie de mensajes. Y recuerde que hay 3 secciones, aquí se lo recuerdo, 3 secciones en las cuales se divide el libro de Apocalipsis. La primera, que están ahí en el capítulo 1, versículo 19, donde dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Las cosas que has visto fue la visión que tuvo Juan acerca de Jesucristo glorificado, que fue el primer mensaje. Las cosas que son el estado de las iglesias, el mensaje a las iglesias, que fue el segundo mensaje. Y las cosas que serán después, que iniciamos el domingo pasado acerca de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, donde hablamos de la revelación del trono de Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay una presentación del Hijo del Hombre que fue en Apocalipsis 1. Veíamos que la aplicación de que el Señor se aparezca a Juan es porque Dios nos esconde, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que tenemos razones para no temer en medio de tribulación, en medio de adversidades, en medio de una serie de situaciones que se vienen sobre esta humanidad. Bien, también hablamos sobre el significado y el mensaje a las iglesias. La iglesia de Éfeso, que era la iglesia deseada por Dios, que Dios le decía: vuelve a tu primer amor, regresa, yo quiero que te levantes de donde has caído y que sigas buscándome. En la iglesia de Esmirna, que significa mirra, olor fragante, la iglesia de los mártires del primer siglo. La iglesia de Pérgamo, que fue cuando la iglesia se casó con el Estado a través del emperador Constantino, siglo número 3 de nuestra era. Y la iglesia de Tiatira, que significa sacrificios paganos, rituales y misticismos, que fue en lo que derivó esa unión. La iglesia de Sardis, los que escapan, el remanente, que se refiere al periodo de la Reforma. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal a Dios. Y la iglesia de la Odisea, que es el último mensaje, que fue el mensaje más duro para la iglesia y que es el mensaje para la iglesia contemporánea. El que Dios odia la tibieza, que Dios nos quiere fríos o nos quiere calientes, ¿verdad? Hace 8 días hablamos acerca del trono de Dios, ¿verdad? Yo ahí puse algunas imágenes representativas que vimos hace 8 días. Ahí está el trono celestial de Dios. Ahí están en la otra imagen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes de los que cantábamos ahorita en este famoso y hermoso canto de sentado en su trono. Luego comentábamos también que del trono de Dios salen relámpagos, estruendos y truenos, lo cual es una señal del juicio que viene sobre esta humanidad. Y en Apocalipsis 4 al final hablaba acerca de la adoración celestial. Después en ese Apocalipsis 4 pues vimos los elementos que hay en el templo, ¿verdad? En el templo de Dios, en el cielo, que está la puerta del cielo, que está el arca del pacto, el arca original, que está también el trono de Dios. Vimos la descripción del trono de Dios, que bueno, tiene un diamante que representa la pureza y la santidad de Dios, que se ve semejante a un rubí que representa el juicio y la ira de Dios. También vimos que en el trono también hay un arco iris que simboliza y representa la misericordia de Dios. Vimos que los 24 ancianos son el consejo de Dios, ¿verdad? Veíamos que esa teoría de que eran los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, pues es una teoría válida, pero pues en este caso, como Juan no estaba entre ese grupo, pues no podemos afirmar que sea la real. Vimos sobre los 4 seres vivientes, que son las personas o los seres creados más poderosos y más cercanos a Dios, que son 4 querubines. También vimos por ahí un querubín especial, que es Satanás, Luzbel, Lucifer, que era el encargado de esos querubines. Vimos también, ya vimos lo del trono de Dios, que truenos, relámpagos, que son una manifestación del juicio y de la ira de Dios. Vimos también el mar de cristal y vimos un adelanto de que va a haber cielos y tierra nueva. Y finalmente cerramos esta enseñanza con la adoración celestial en capítulo 4. En el capítulo 5 de hace 8 días vimos el rollo y el cordero, ¿verdad? Que están en el capítulo 5. Vimos la definición del cordero, Arnión, que es un cordero doméstico, un cordero inmolado, que tuvo una muerte violenta, que hubo una revelación de Jesucristo, como lo planteó Isaías en el capítulo 53 de su libro, donde dice que no había parecer en él, que quedó desfigurado. También vimos ese cordero con los 7 cuernos, que significan el poder perfecto y el gobierno. También vimos los 7 ojos, que son la señal de la omnisciencia de Dios, ¿verdad?
Todo eso lo vimos el mensaje pasado. Ahí están algunas imágenes en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Vimos acerca de el rollo y el cordero, que el libro es la palabra biblión, que es un conjunto de libros, y que nadie era digno de abrir el libro, y que Juan lloraba mucho. ¿Por qué? Porque la maldad que él veía se había multiplicado y no había nadie que pudiera desatar el juicio de Dios y detener la maldad en la humanidad. Vimos también que hay los títulos del cordero. Es el cordero que se regresa al cordero pascual especificado en Éxodo, que es nuestro Señor Jesucristo. También vimos que Él es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que Judá significa alabanza. También vimos el que dice que Él es de la raíz de David, de Isaí, descendiente del rey David, ¿verdad? Y bueno, también vimos hace 8 días el por qué Jesús murió. Primero, para satisfacer la justicia de su Padre. Dios nos imputó su justicia. Él muere en expiación por nuestros pecados y paga por los injustos con su justicia propia. Así que tú y yo somos proclamados justos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? También ahí vimos la exaltación de Jesucristo en el capítulo 5, y vimos que ahí se cumplió lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2 verso 5, donde dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo y que Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, todo eso lo vimos allá en el capítulo 4 y 5. Hoy vamos a entrar. Teníamos pensado entrar al capítulo 6 directamente con los jinetes del Apocalipsis. Era el mensaje que estaba planeado para esta ocasión, ¿verdad? Pero no, ahora vamos a entrar con otro mensaje que se titula, ¿verdad? Este mensaje se titula Los periodos apocalípticos, ¿verdad? Y antes de empezar a describir los jinetes del Apocalipsis del capítulo 6, donde empieza a desatarse el juicio de Dios hacia la humanidad, vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito, antes de entrar a este tema, sobre los periodos apocalípticos. Debemos entender los periodos apocalípticos. Dios nos muestra cómo se va a establecer su reino soberano. Y bueno, aquí hay una muy buena pregunta con la cual quiero que iniciemos. Antes de que Cristo venga al mundo, ¿la iglesia pasará por la tribulación, la gran tribulación? Esta es una pregunta que debemos de hacernos. Y mira, yo quise iniciar con este pasaje de Mateo 24, porque esta pregunta que nosotros nos estamos haciendo hoy es una pregunta que también los discípulos le hicieron a Jesús desde que Jesús estaba con ellos. Y entonces vamos al capítulo 24 de Mateo, y quiero que me acompañes porque hay 3 posiciones, y yo en lo particular, en lo personal, me inclino por una de ellas. Pero hay 3 posiciones las cuales se han manejado por muchos años. Muchos autores han escrito sus diferentes posiciones, muchos teólogos, muchos apologistas, muchos escatólogos han hecho estudios profundos acerca de los tiempos, cómo se cumplen los tiempos. Y eso es lo que hoy yo quiero darte a la luz de las Escrituras, y quiero darte mi posición personal, ¿verdad? Más ahorita que estamos transmitiendo por Facebook y nos está viendo mucha gente, tal vez de otras congregaciones, y que su pastor tenga otra posición diferente a la mía. Entonces yo quiero decirte lo que yo pienso de acuerdo a lo que yo veo en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a ver cómo es que Jesús ministró esta palabra a sus discípulos. Mira, dice así en el versículo 1: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Mire, hay 2 situaciones relacionadas aquí. La primera es que Jesús les habla a sus discípulos acerca de Jerusalén y de la caída de Jerusalén. En ese entonces estaba el templo que había levantado Herodes, un templo majestuoso para el culto judío.
Y entonces ellos, Jesús les dice: ven todo este templo. Bueno, les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Es decir, les estaba profetizando que el templo en Jerusalén sería derribado. ¿Sabes cuándo sucedió esto? Sucedió 70 años en nuestra era, después de Cristo, ¿verdad? Cuando el emperador romano mandó a un general, al general Tito, a derribar el templo, y quedaron ruinas. Ahora, estaba hablando acerca de Jerusalén y estaba dando profecía acerca de Jerusalén. Ahora, más tarde dice que estaba sentado en el monte de los olivos, y los mismos discípulos se acercaron ya en privado, porque esto se los dijo en público, y le dijeron: ¿cuándo sucederá esto? Esto de la derribada del templo de Jerusalén y la señal de tu venida y el fin del mundo. Observe cómo los discípulos asocian a la historia de Israel la historia del mundo entero y la historia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos conocían, como tú y yo debemos de conocer hoy perfectamente, que la nación, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, es el reloj de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Israel, porque todo lo que acontece a Israel tiene que ver con lo que le va a acontecer a todo el mundo. La palabra de Dios nos habla acerca del pueblo de Israel. Dice que Él va a bendecir a los que le bendijeren y que va a maldecir a los que le maldijeren. Yo conozco mucha gente que maldice a los judíos. Conozco mucha gente que habla cosas muy fuertes contra la nación de Israel, pero déjame decirte que no saben lo que están haciendo. Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Él lo quiso escoger en su soberanía. ¿Por qué no escogió a los mexicanos? ¿Por qué no escogió a los africanos? No lo sabemos. Pero el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, y es el pueblo en el cual nosotros tenemos que fijar nuestra mirada para poder ver los acontecimientos que van a suceder. ¿De acuerdo? Ok, quería yo hacer ese paréntesis y lo cierro. Continúo con mi lectura. Versículo 4. Y Jesús les empieza a dar las señales y les dice: tengan cuidado. Dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes, ¿verdad? Verso 8. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y aquí Jesucristo les está hablando de un periodo previo a la tribulación y a la gran tribulación y al juicio de Dios. Les está diciendo: todo esto será apenas comienzo de dolores. Y yo te pregunto, esto que acabamos de ver, guerras, pestes, hambres, terremotos, ¿lo estamos viviendo? Por supuesto que sí. Más adelante vamos a detallar de manera muy precisa, pero yo creo firmemente, y es mi posición personal, insisto, que nosotros ya estamos en el preámbulo de la tribulación, y que este es el principio de dolores del cual Jesucristo estaba hablando a sus discípulos. Pero continuamos con el versículo 9. El versículo 9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Está hablando Jesucristo de una persecución, ojo, contra sus discípulos, no, contra su iglesia. Contra el judaísmo, vamos a ver que sí va a haber persecución contra los judíos, que va a estar la batalla del Armagedón, que va a haber una persecución violenta, va a haber una persecución tremenda, pero también para la iglesia. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él, fundaré o estableceré mi iglesia, refiriéndose a Jesucristo, claro, ¿verdad? Estaba hablando de la dispensación de la iglesia, no tanto del pueblo de Israel. Y entonces aquí les está diciendo que va a haber persecución. Versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Hay muchísimos falsos profetas. Veíamos en el mensaje a las iglesias de que hay falsos profetas, de que hay falsos apóstoles, de que hay gente que se ha levantado para hacer del evangelio un negocio, hacer del evangelio en un ámbito, un hito de poder y muchas cosas. Verso 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Está hablando de la maldad
que se ha multiplicado en todo el mundo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está hablando de una propagación global del evangelio. Una de las cosas que nos ha traído ahorita la pandemia, el confinamiento, el que estemos en nuestros hogares, ¿verdad? Significa que las reuniones ya no son en los templos, sino que las reuniones son en los hogares, y que en los hogares la iglesia se está reuniendo, y que en los hogares la iglesia está transmitiendo como yo lo estoy haciendo en este momento, y el evangelio está siendo propagado a mucha gente que antes jamás había escuchado el mensaje de salvación. Entonces estamos hablando definitivamente que estamos viviendo estos tiempos en que el evangelio está siendo propagado como nunca en la humanidad. Verso 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15: así que cuando vean en el lugar santo, y ponga mucha atención, el horrible sacrilegio, le sigue hablando a sus discípulos y les dice que sus discípulos van a ver en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel. El que lea lo entienda. Los que estén en Judea, aquí sí ya se está refiriendo a Jerusalén, a su pueblo, a Israel, huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren, dice el Señor, para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, dice Jesucristo, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, fíjese, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Y en base a este pasaje es que yo fundamento parte de mi percepción con respecto a la versión de los acontecimientos de los últimos días. Y yo quiero hablarte de esa versión. Mira, son 3 posturas, las cuales las puse ahí de manera muy gráfica. Nosotros tenemos y se conocen en el mundo cristiano, le digo, por los estudios de los teólogos, los apologistas, los que estudian la profecía, la escatología. Hay 3 posiciones. La primera posición o la primera postura es la pretribulacionista. ¿Qué significa esta postura? Esta postura afirma que el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, ocurrirá antes de la gran tribulación y de la tribulación. Por tal motivo la iglesia no pasará por este periodo. Eso muchos teólogos, muchas iglesias lo tienen como una verdad establecida. Ellos dicen que antes de que pase todo esto de lo que habló Jesús en Mateo 24, que acabamos de leer, y que también está reflejado en Apocalipsis y que también está reflejado en Daniel, esto, antes de que esto suceda, dicen las personas que están posesionadas en esta postura, que la iglesia va a ser arrebatada y por lo tanto, gloria a Dios, no vamos a pasar ninguna prueba. Todo esto va a acontecer antes de que venga Jesucristo. Esa es una posición. La segunda posición, la postura mesotribucionalista o la postura preira, que esta postura afirma que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la gran tribulación. Es decir, la gran tribulación o el periodo de la tribulación, conocida por muchos, que ahorita vamos a ver, es un periodo de 7 años, y vamos a ver cómo es que está establecido de un periodo de 7 años. Entonces dice que los primeros 3 años y medio, ¿verdad?, la iglesia va a participar o va a estar en esta tierra, y en los 3 años y medio segundos hacia los otros 3 años y medio va a ser arrebatada en medio. Por eso se llama postura meso o intertribulacionista, ¿verdad? Y por último, viene la última, la postura postribulacionista. Esta postura afirma que el arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación, de la gran tribulación, por lo cual la iglesia pasará por ese periodo, por todo el periodo. Los 7 años, la iglesia va a pasar por esos 7 años. La iglesia va a ver surgir al anticristo, la iglesia va a ver surgir cuando empiecen a sellar a todos con el 666, con la marca de la bestia. La iglesia va a pasar por todas esas calamidades. Y esa es la tercera versión, ¿sí?
Entonces yo le digo, mire, ahí lo tenemos de manera gráfica, usted lo está viendo en su pantalla, ¿verdad? La primera posición, que es la posición pretribulacional, que dice que bueno, está en las 69 semanas de Daniel. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Está la era de la iglesia o la edad de la iglesia, y antes de iniciar los 7 años, que es la última semana de Daniel, la iglesia es llevada al cielo, es arrebatada, viene el rapto, el arrebatamiento del cual habla el apóstol Pablo en la primera y en la segunda carta a los tesalonicenses, de lo cual hablaremos más adelante. La segunda es el punto de vista preira o la meso tribulacionista, que bueno, está la semana 69 de Daniel, está la era de la iglesia, que es esta que estamos viviendo, y si se da cuenta, ahí en medio de las 7 semanas es raptada la iglesia. Y la última, que es la post-tribucionalista, que bueno, todo esto sucede cuando hayan pasado las siete semanas, ¿verdad? Estas 3 posiciones, hermano, pues cada quien tiene sus argumentos, y cada quien usa sus pasajes para fundamentar su posición, ¿verdad? Muchos creen que los 7 sellos, las trompetas y las copas serán en la gran tribulación, y tratan de acomodar todo a esa última semana, ¿verdad? No dividen entre los periodos. Yo creo que una clave importante es entender bien cómo están divididos esos 7 años y cómo llamar a esos 7 años. Yo le digo, yo tengo mi versión, ¿verdad? Pero cada quien tiene su versión, ¿verdad? Ok, entonces, pues vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a analizar esta teoría. Mira, yo quiero decirte que los que se basan en la posición tribulacionista, es decir, que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación y de la gran tribulación, normalmente se fundamentan en 2 pasajes que quiero que veamos, están ahí en las diapositivas. El primero es Romanos capítulo 5 verso 9, y el segundo es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. El primero, que está en Romanos, dice así: y ahora que hemos sido justificados, habla de la iglesia, por su sangre, hemos sido lavados, nacidos de nuevo, comprados por el sacrificio de Jesús en la cruz, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados. Ahí dice la versión internacional, del castigo de Dios. Entonces yo aquí derribo ese argumento desde mi punto particular de vista, porque dice que seremos salvos no de la tribulación ni de la gran tribulación, sino que seremos salvos de la ira de Dios, del castigo de Dios. Entonces vamos a ver más adelante que yo considero que la tribulación y la gran tribulación es la persecución del hombre y de Satanás contra el pueblo de Israel y contra la iglesia. Eso es que es lo que yo concibo como el concepto de tribulación y gran tribulación. Y la ira de Dios es el juicio de Dios que vendrá sobre esta tierra, ahí sí, cuando la iglesia ya no esté. El otro pasaje es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, en el cual también muchos argumentan que no pasaremos por la tribulación y la gran tribulación. Ese pasaje dice así: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Dios no nos diseñó para sufrir el castigo. Ahora, ¿aquí qué se refiere? Al castigo eterno, se refiere al infierno. Más adelante vamos a hablar sobre el infierno, vamos a hablar sobre Satanás, que será lanzado al lago de fuego junto con todos sus seguidores. Y aquí es donde nosotros estamos viendo que esta carta de Tesalonicenses, Pablo nos dice que Dios no nos destinó a sufrir el castigo. ¿El castigo de quién? El castigo de Dios, de la ira de Dios. Pero no está hablando de la tribulación ni de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, para mí es que este argumento es derribado por estos 2 pasajes que ellos mismos argumentan, pero si nosotros los analizamos bien, ahí no viene la palabra tribulación ni viene gran tribulación. En el griego la palabra tribulación es la palabra trilipsis, y en el griego la gran tribulación es megatrilipsis. En ninguno de estos 2 pasajes se usa esa palabra griega. Por lo tanto, yo creo que esta versión está equivocada. Y ahorita yo le voy a explicar el por qué creo que la iglesia sí pasará en parte por la tribulación y en parte por la gran tribulación, por los pasajes claves que nosotros acabamos de leer ahorita en Apocalipsis, ¿sí? Bien. Bueno, entonces aquí lo interesante aquí son los famosos 7 años de la semana 70 de Daniel, la cual divide en pretribulación, lo cual Jesucristo le llamó principio de dolores, es como yo lo veo. Después viene la tribulación,
cuando viene el pacto del anticristo. Después viene la gran tribulación y después viene la ira de Dios. Entonces yo puedo identificar aquí varios periodos, ¿verdad? Varios periodos que son desatados, entiendo yo, de acuerdo al libro de Apocalipsis, al romperse el séptimo sello de la ira de Dios, que comienza entre el sexto y el séptimo sello, ¿verdad? Pero bien, bueno, vamos a analizar un poquito este asunto de los periodos apocalípticos. Yo creo que la confusión está en eso, porque no estamos revisando bien cómo se llama cada periodo y no estamos yendo bien al griego para ver cuando Jesús utilizaba una nomenclatura y cuando Daniel utilizaba otra nomenclatura y cuando Juan utilizaba otra nomenclatura. Entonces yo creo que aquí son varios periodos y eso es lo que nos está confundiendo. Jesús les dijo, será el principio de dolores. Para mí el principio de dolores es la pretribulación y yo considero que esa es la época en la que estamos viviendo. Después viene la tribulación y después viene la gran tribulación y finalmente viene la ira de Dios. Aquí es donde yo insisto en que no debemos de confundirnos y dividir bien los periodos y no entremezclarlos y no llamar tribulación a los 7 años y no llamar gran tribulación a los 7 años o no llamar principio de dolores a los 7 años o no llamar a los 7 años la ira de Dios, porque esos 7 años, hagan de cuenta que son como unas marcas que nos van a especificar dónde empieza un periodo y dónde termina otro periodo, ¿sí? Entonces para mí, así es como yo lo veo, como yo lo analizo. Todavía ayer en la noche estuve consultando algunos teólogos, estuve consultando algunos libros, estuve consultando algunas páginas y efectivamente, o sea, los argumentos que plantean son los mismos que yo le estoy planteando ahorita. Y bueno, yo tengo mi posición y esa es mi posición personal, ¿verdad? Entonces yo pienso que estamos ahorita nosotros en el principio de dolores, en la tribulación o principio de dolores. Yo creo que es una realidad ya en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque hay guerras. Hemos tenido, escúcheme bien, hemos tenido desde antes de Cristo hasta nuestra era, hasta el día de hoy, ¿verdad? Hemos tenido en todo el mundo, en diferentes lugares, guerras internas, guerras externas contra otros países. Algunos estudiosos de lo que es el comportamiento de la humanidad han llegado a determinar que a lo mucho ha habido 25 años de paz en toda la era de la humanidad de que se tiene registro la historia. O sea que siempre ha habido conflictos entre los pueblos, entre las naciones. Ya tuvimos la Primera Guerra Mundial, ya tuvimos la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido conflictos bélicos, ¿verdad? Como en el Golfo Pérsico, hemos tenido varios conflictos en Medio Oriente, siempre ha habido guerra. Más adelante vamos a hablar específicamente sobre esos pueblos y sobre las guerras que hay. Que le decía yo que el pueblo de Israel es el reloj de Dios y por lo tanto tenemos que estar atentos, pero siempre ha habido guerras y también ha habido rumores de guerras. Cuando empezó este 2020, ¿verdad? Ya se estaba hablando de un conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia y ya estábamos hablando, ¿verdad?, de varios problemas, ¿verdad? Ahí está involucrado Siria, están involucrados varios países y Corea haciendo sus pruebas nucleares. Entonces siempre ha habido rumores de guerras y ha habido guerras. Pestes, siempre ha habido pestes, desde el ébola, todas las pestes que ha habido a través de la historia, la influenza, ahora estamos con esta peste del coronavirus y nos han dicho los infectólogos, los estudiosos, que va a haber más, que van a surgir más pestes, más enfermedades, ¿verdad? Entonces hay que entender bien que ese es un periodo el cual en este momento nosotros estamos viviendo, la tribulación. Después viene la tribulación y después viene la gran tribulación. Ahora, vámonos al capítulo 9 de Daniel, donde vamos a darle ya un énfasis teológico a estos periodos. Capítulo 9 del libro de Daniel, donde nos habla de las 70 semanas. Dice así la palabra de Dios: yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Está hablando Daniel, aquí escribe Daniel, el profeta Daniel. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad.
Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Wow, qué hermoso, ¿eh? Que le dijeron eso a Daniel. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Fíjese, y aquí viene el punto clave, medular. Verso 24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Esta profecía es sobre la nación de Israel. Y este Daniel estaba intercediendo por su pueblo, porque él veía que su pueblo estaba alejado de Dios, apartado de Dios. Así como tú y yo tenemos que interceder por las naciones. El hecho de que intercedamos nosotros por las naciones no quiere decir que no venga el juicio de Dios. Al contrario, probablemente se adelante el juicio de Dios, pero tú y yo tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que interceder por nuestra nación, que la mortandad se detenga, que el juicio de Dios se detenga. Así estaba haciendo Daniel. Y entonces Daniel, llega el ángel Gabriel y le dice: ya el Señor te ha contestado y el Señor te va a clarificar la visión, y entiende que son 70 semanas para que el pueblo de Israel termine su historia, deje de andar claudicando entre dos caminos, porque el pueblo de Israel claudicaba mucho, se ofrecía sacrificio a los Baales, al dios Dagón de los filisteos, con cualquier pueblo con que se mezclaba empezaba a adquirir sus ídolos, a adquirir sus costumbres. Y entonces Daniel veía eso y le daba mucha tristeza, porque Daniel era un hombre íntegro y quería que el pueblo buscara a Dios. Y entonces el Señor le contesta: son 70 semanas que han sido decretadas para que tu pueblo se vuelva a Dios, y entonces ya Dios los va a pastorear, Dios los va a bendecir a través de su rey David. Vamos al verso 25 y dice: entiende bien lo siguiente, le sigue diciendo el ángel a Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Escuche bien esto. Estas 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe habla del periodo de cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, que fue el tiempo en que Daniel escribió y profetizó, hasta el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla del príncipe elegido y habla de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo no nada más es el eje de la historia universal antes y después de Cristo. Jesucristo también es el eje de los tiempos proféticos. Entonces ahí se acabó ese tiempo y ahí empezaron a correr, dice, 70 semanas. Después habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Entonces 7 que llevábamos y 62 son 69 semanas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. Está hablando de la profecía que veíamos ahí en Mateo 24. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Ahora vea el versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará pacto con muchos. Y aquí ya está hablando de la semana 70 de Daniel. Ya pasaron 69 de las que estábamos hablando, donde ahí Jesucristo marca los periodos. Y ahora estamos hablando de la última semana. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Esta última semana está hablando de la semana de los periodos de la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. De estos periodos está hablando. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. ¿Sí? Entonces, bueno, recapitulando un poquito lo que acabamos de leer ahorita de Daniel, yo se lo explico. Las 70 semanas de Daniel son semanas de años, por lo tanto son 490 años. Dios le dio 490 años al pueblo de Israel para que se afirmen en él. Recordemos que hay semanas de días, de meses y de años. Recordemos que Dios maneja la dimensión del tiempo en una manera diferente como nosotros la manejamos. Nosotros la manejamos en un sentido natural.
pero Dios lo maneja en un sentido espiritual. Entonces hay diferentes semanas que tienen diferente periodo, ¿sí? Ok, esto está en varios pasajes. Yo no tendría tiempo para explicarle, pero está en Éxodo 23, en Levítico 25. Ahí nos habla de las semanas de días, de las semanas de años. Y bueno, aquí estamos hablando de 490 años, de los cuales ya se cumplieron 483 años. Falta solamente la última semana, los 7 años. Es decir, esa semana es para que se cumplan todas las cosas, todas las profecías sobre Israel. Y esa semana que está profetizada sobre Israel también marca la pauta de los últimos tiempos sobre toda la humanidad, ¿sí? Vamos de nuevo a Daniel 9:27 y dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, fíjate, aquí está haciendo una distinción, a media semana, es decir, a los 3 años y medio, ¿verdad?, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Es decir, después Satanás será enjuiciado junto con todo este mundo y será castigado. Vamos a ver más adelante que hay otros periodos bíblicos, aparte de estos de los que estoy hablando, que son el milenio, y que después va a haber otro periodo donde Satanás va a ser soltado una vez más. En el milenio Satanás va a ser atado por 1000 años, después será soltado nuevamente y después será destruido ya finalmente. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no lo quiero confundir. Ahorita le estoy hablando de la pretribulación, el tiempo de dolores, la tribulación que empieza en estos últimos 7 años de lo que estoy hablando de esta semana, la gran tribulación que empieza a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, y al último de esos 3 años y medio, que ya se cumplen los 7 años y la última semana, viene la ira de Dios, ¿sí? Vamos ahí a Daniel y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, que es lo que le acabo de explicar. Ahora, este gobernante, que más adelante lo vamos a ver a detalle bien preciso, y usted va a entender muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, porque el mundo está preparadísimo ya para el anticristo. Este personaje, este gobernante, es el anticristo. Y aquí está hablando de que confirmará un pacto. Esto quiere decir que no va a hacer un pacto, sino que va a confirmar un pacto. ¿Un pacto de qué? Un pacto de paz entre Israel y sus enemigos. Todos las etnias y los grupos árabes y musulmanes que están alrededor de Israel son enemigos a muerte de Israel. Usted sabe, ha sido una tierra siempre de conflictos, y por muchos años y por muchos siglos ese conflicto se ha venido presentando. ¿Sabe desde dónde viene ese conflicto? Ese conflicto viene desde los tiempos bíblicos, desde que Abraham, ¿verdad?, dice la Biblia que engendró a Isaac, que era el hijo de la promesa, lo engendró con Sara. Pero antes de engendrar a Isaac, como la promesa no llegaba, ¿verdad?, él engendró con su sierva Agar a Ismael. Ismael es el padre de todos los musulmanes, de todas esas tribus, de todos esos países. Y entonces, desde ese entonces está la pugna entre la esclava y la libre, entre el hijo, vamos a decirlo así, reconocido, y el hijo no reconocido. Entonces, ¿de qué está hablando esta paz? ¿De qué está hablando aquí en Daniel 9:27? Que confirmará el pacto con muchos, un pacto de paz. Está hablando de ese pacto de paz que va a haber entre Israel y las naciones árabes, ¿sí? Ahora déjame decirte que está hablando de confirmar un pacto. Ya se firmó un pacto. En la época, cuando estaba gobernando Estados Unidos Bill Clinton, hubo una reunión entre Israel y los árabes, ¿verdad? Yitzhak Rabin era el representante de los árabes, ¿verdad? Arafat era el representante de los árabes, y Yitzhak Rabin era el primer ministro de Israel, y firmaron un pacto. Ese pacto, ¿verdad?, fue conciliado por el exsecretario de Estado Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Bill Clinton, y cuya nacionalidad es judía, ¿verdad? Y hicieron ese pacto. Ahora, ese pacto ya está firmado. Aquí dice que el anticristo lo va a confirmar. ¿Por qué confirmar? Porque ese pacto se firmó un día, y al otro día, bueno, no precisamente al otro día, ¿verdad?, pero tiempo después vino el atentado, ¿verdad?, contra Yitzhak Rabin, vino el atentado contra Arafat. Nadie respetó el pacto, y de nuevo volvieron
las pugnas entre los árabes, entre los musulmanes y la nación de Israel, y hasta el día de hoy se vive en conflicto. Hay terrenos ocupados que reclaman los árabes para ellos, y Israel dice que son de ellos, y entonces ahí está el conflicto. Porque recuerde usted que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel había sido diseminado por todo el mundo, ¿sí? Y entonces termina la Segunda Guerra Mundial, y en 1949 el pueblo de Israel vuelve hacia su tierra, hacia Israel, pero ya estaban ocupadas esas tierras por los palestinos y por todos los grupos musulmanes y árabes de alrededor. Y entonces ellos llegaron, se constituyó de nuevo la nación de Israel y tomaron parte del territorio. Ahorita como que el territorio ahí está dividido. Unas secciones son para Israel y otras secciones son para los musulmanes y los árabes. Y entonces desde ahí ha venido esa situación de que ha habido conflictos entre ellos. Entonces el anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? El anticristo va a ratificar ese pacto de paz. En el momento en que nosotros escuchemos en las noticias, veamos en las noticias que el pueblo de Israel ratifica un pacto de paz por un hombre altamente diplomático, iluminado, con grande sabiduría, con mucha inteligencia para resolver los conflictos, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Ese es el anticristo. Y en ese momento empiezan los 7 años de la última semana de Daniel, del capítulo de Daniel que acabamos de ver ahorita. Ahí empieza la tribulación. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Van a confirmar el pacto. Seguramente Israel va a ceder los terrenos ocupados que tiene ahí en la franja de Gaza, y seguramente también los musulmanes y todos los árabes, ¿verdad?, van a afirmar ya no estar agrediendo a Israel. Y hay algo bien importante, bien interesante que dice aquí, que van a volver los sacrificios. Dice ahí en el verso 27, Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda. ¿Qué significa esto, hermano? Que como parte de ese pacto de paz será levantada el templo de Jerusalén nuevamente, lo cual ahorita es imposible, porque ahí a un ladito, a unos 4 o 5 metros de la muralla del muro del templo de las lamentaciones, porque ahorita nada más está el muro de las lamentaciones. El templo de Israel, recuerde que fue derribado en el año 70 después de Cristo por el emperador romano a través del general Tito, ¿verdad? Y de ahí ya no se ha vuelto a levantar. Entonces nada más hay un muro, que es uno de los muros del templo, ¿verdad? Y ese muro, ¿verdad?, es donde van a hacer sus rituales, ¿verdad? Los judíos tradicionales, hacen sus oraciones y demás. Usted los ha visto, es un lugar turístico. Pero ahí usted ve el muro, y a un ladito ve la mezquita de Omar, que es el símbolo, uno de los 3 lugares de reunión más importantes para los musulmanes, ¿sí? Entonces ahí esa mezquita, ¿verdad?, que se le llama la cúpula de la rosa, ¿verdad?, será quitada de ese lugar, porque ahí será puesto el templo. Una de dos, o también hay unos arqueólogos dicen que el templo que está ahí es el templo de Herodes, pero que el templo que se reconstruyó originalmente en Jerusalén, el de Salomón, y que después fue reconstruido por Nehemías y por Esdras, ¿verdad?, cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, está un poquito más hacia la izquierda, unos metros más. Por lo tanto es probable que no lo levanten ahí donde está ese muro, porque ese muro es del templo de Herodes. Ha habido 3 templos en Jerusalén, para explicarle. Mire, el primer templo es el que Salomón levantó, construyó. David le dejó todos los preparativos para que Salomón lo construyera, lo construyó. Después vinieron Nabucodonosor con el imperio babilónico y derribaron el templo de Jerusalén, y entonces ese templo fue derribado. Ese fue el primer templo. Después, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, pide permiso para ir a reconstruir las ruinas de Jerusalén, Esdras y Nehemías reconstruyen el templo, y ese templo de nuevo es levantado. Después ese templo fue derribado, ¿verdad?, también por los enemigos de Israel en el tiempo de los macabeos, ¿verdad? Y antes de entrar al periodo de nuestro Señor Jesucristo, Herodes reconstruye el templo para los judíos, y ese es el tercer y último templo que ha tenido Jerusalén, que ha tenido Israel, y ese fue derribado por el emperador a través del general Tito en el año 70 de nuestra era. Fue cuando ahí en Mateo 24, que le leía al principio, decía que Jesús dijo: este templo será derribado.
y no quedará piedra sobre piedra. A esa profecía se refería. Y entonces ahorita ya no hay ninguno de esos templos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con el anticristo? El anticristo va a firmar ese pacto de paz, se levantará nuevamente el templo, se va a reconstruir el templo y se van a volver a implementar los sacrificios que estaban en la ley mosaica, en el antiguo pacto, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico. Entonces el pueblo de Israel volverá a ofrecer sacrificios. Y ahí le va una noticia: ya está el dinero para el templo. Hay una organización israelí que se llama la Organización del Templo, que ya tiene el recurso para el templo, ya tiene los planos, ya tiene la ropa de los sacerdotes. Ya Israel es una nación muy bendecida por Dios, tiene muchos científicos, ya tienen las ovejas para el sacrificio como los pedía la ley, las trabajaron de manera genética, ya las están reproduciendo. Entonces ya están también los levitas, ya identificaron quiénes son de la tribu de Leví, de la nación de Israel, para que empiecen a ofrecer los sacrificios. Está todo listo ya, nada más para cuando se firme ese pacto de paz y entonces a Israel se le permita levantar el templo y comiencen nuevamente los sacrificios. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que poner mucha atención. Entonces el templo lo van a levantar y lo van a construir, hermano, en días. Ya tienen la tecnología. Israel es uno de los países más avanzados en ese sentido, en muchos sentidos, porque es la nación de Dios, es un pueblo bendecido por Dios, pero en ese sentido, si usted sabe, los hombres más poderosos, ricos del mundo, son de origen israelí, muchos de ellos son judíos. Entonces está el recurso, está el dinero, están los recursos humanos, están los planos del templo. Déjeme decirle, si acá en Brasil un movimiento religioso llamados los Pare de Sufrir o llamada Fuerte al Espíritu Santo, algo así, los brasileños que salen en la televisión levantaron un templo idéntico al de Salomón en Río de Janeiro en un 2x3, Israel, hermano, lo va a hacer mucho más rápido y mucho mejor, porque ellos son los originales, ¿verdad? Ellos tienen los planos, ellos tienen la visión de parte de Dios y ellos van a levantar ese templo. Y entonces el anticristo pues los va a dejar que ofrezcan durante 3 años y medio, como dice aquí Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 9, verso 27, ¿verdad? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, que empezarán los sacrificios 3 años y medio ininterrumpidos, y a los 3 años y medio los va a interrumpir cometiendo un horrible sacrilegio, del cual ahorita le voy a hablar un poquito más adelante. Amén. Bien. Entonces, bueno, esta mezquita, la mezquita de Omar, ¿verdad?, fue construida en el año 609, fue levantada por el profeta Omar, musulmán, un turco que arrasó y construyó la mezquita de Omar. Fue un símbolo que, según él, Dios le mandó a que levantara ahí ese lugar. Es uno de los 3 lugares principales de adoración para los musulmanes. Está ese lugar, está la Meca, y no me acuerdo cuál otro lugar más ellos tienen como lugar sagrado. Por eso es que ahí, hermano, hay mucho conflicto, ¿no? Porque ahí en Jerusalén está el centro de esas 3 religiones. Por una parte el judaísmo, ¿verdad?, que tiene ahí el muro del templo, ¿verdad? Por otra parte están los musulmanes con la mezquita de Omar, ¿verdad? Y por otra parte también están los cristianos donde tienen ahí la iglesia del sepulcro, toda una serie de cosas que han hecho y que la han convertido en cierta idolatría, ¿no? Entonces por eso es que ese lugar es muy conflictivo, porque ahí se conflictúan las 3 principales religiones del mundo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ese lugar es donde va a ser levantado el templo, ¿verdad? Será levantado el templo y volverán los sacrificios. Le decía yo que va a ser muy difícil quitarle a la mezquita, ya sea que la derriben o que hagan el templo a un lado. A algún acuerdo van a llegar. Seguramente Israel va a ceder territorio. Los palestinos pues ya van a ceder en sus intentos de estar atacando a Israel, y vendrá una paz que solamente el anticristo podrá negociar, ¿sí? ¿Estamos? Hoy en día nosotros sabemos que, bueno, Israel, hermano, aparte de ser el pueblo de Dios y ser bendecido por Dios, pues tiene los mejores armamentos, es un país con mucho armamento bélico, muy poderoso. Dios les ha bendecido en ese sentido, pero también tienen el apoyo de Estados Unidos.
Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido un protector histórico de Israel. Estados Unidos fue fundado sobre las 13 colonias, y las 13 colonias traían el evangelio de Europa, de Inglaterra, y entonces ellos son entendidos en cuanto a las profecías y los conocimientos del pueblo de Israel, y es una nación que normalmente bendice a Israel, apoya a Israel, y por eso también es una nación bendecida y una nación prosperada en ese sentido, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que Estados Unidos va a perder protagonismo, pero hasta ahorita Estados Unidos es un apoyo importante para Israel. Ahorita el presidente Donald Trump declaró a Jerusalén, ¿verdad?, como capital, ¿verdad?, cuando antes era Tel Aviv, pero ahora él ha regresado a esa parte, y bueno, eso generó un revuelo diplomático muy fuerte en todo el mundo. A los musulmanes no les cayó nada bien, se inconformaron, pero bueno, pues Estados Unidos es soberano en ese sentido, y una parte importante para esto pues va a ser la nación de Estados Unidos, ¿sí? Bien, ok, muy bien. Ahora mire, yo quiero llevarlo de nuevo a Mateo 24:15 para empezar a enlazar los pasajes de Daniel con los pasajes de Mateo, y después con los pasajes de Apocalipsis. Dice así: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, y precisamente es Daniel 9:27 el que acabamos de ver, ¿verdad? El que lee, que lo entienda, porque aquí dice el Señor que en ese momento va a empezar la gran tribulación, la mega tribulación, ¿verdad? Vamos a Daniel 11:31. Mira cómo estos pasajes se compaginan muy bien unos con otros, y dice: sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Está hablando de nuevo que el anticristo, a quien tendrá ya asumando toda una serie de fuerzas armadas, ¿verdad?, dice que va a impedir ya ese sacrificio y se va a mostrar tal cual es. Daniel 12:11 dice: a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. 1290 días, si le agregamos esos 30 días, estamos hablando de que estamos hablando ahí de 7 años serán los que Dios use para juzgar a las naciones después de ese tiempo. De ahí que le estoy hablando de ese periodo apocalíptico, ¿sí? Entonces ya con estos pasajes nosotros estamos teniendo más luz sobre esos periodos apocalípticos. Insisto, pretribulación, de lo que habló Jesús en Mateo 24, guerras, rumores de guerras, todo lo que estamos viviendo, se incrementará la maldad, la fe de muchos se enfriará. Hermano, si yo le dijera que la iglesia que yo pastoreo, que es esta, Amor en Acción, ¿verdad?, estuvieran todos los que han escuchado el evangelio, todos los que han entregado su vida a Cristo, hermano, yo a veces he hecho cálculos, seríamos alrededor de 1,000 o 2,000 personas. Muy pocas personas permanecen en el evangelio. Entonces esto es una parte de la profecía que hoy en día se está cumpliendo. El amor de muchos se enfría y muchos abandonan el evangelio. Ahorita doy gracias a Dios porque a través de estas transmisiones mucha gente que ya no estaba asistiendo a las iglesias, que ya no estaba escuchando la palabra de Dios, está volviendo a escuchar, está volviéndose a Dios. Pero realmente esto es algo alarmante. Algo que hemos visto los pastores es que muchas iglesias se han reducido. ¿Por qué? Porque la fe de muchos se ha enfriado. Bien, bueno, ese es un paréntesis rápido que hago. Entonces ese es el periodo. Estamos en el periodo de la pretribulación. La tribulación va a empezar cuando el anticristo haga su aparición oficial y firme y confirme ese pacto de paz, e Israel levante su templo y empiece a hacer sus sacrificios. Ahí empieza la tribulación. A los 3 años y medio, el anticristo, como acabamos de ver ahorita en los pasajes de Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Daniel 9:27, dice que cometerá un horrible sacrilegio, es decir, se mostrará tal cual es. ¿Sabe lo que va a hacer? Obviamente ahorita el pueblo de Israel es muy celoso de la tradición judía y de lo que dice la ley. Entonces ellos, le decía yo, prepararon los animalitos, los corderos, de manera genética, ya los tienen, ya tienen las granjas para poder suplir los corderos para los sacrificios de una manera bien estricta. El cordero que se tiene que sacrificar tiene que ser sin mancha, tiene que ser sin defecto. ¿Sabe lo que va a hacer el anticristo? Va a llevar a un cerdo y lo va a sacrificar ahí en el templo en Jerusalén. Eso es la gran abominación.
Ahorita paso a ese pasaje, pero antes de esto, quiero leerle rápidamente la profecía sobre Israel, que también está en Ezequiel 37:21. Te digo que Israel es el reloj de Dios, y dice así: y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, lo que le digo que ya pasó. Dios los juntó de todos los lugares de la tierra, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Esto ya se cumplió. Israel es una nación, hoy en día es un estado, y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos, porque sabe usted que Israel se dividió en Israel del norte e Israel del sur. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables, y los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán ahí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Está hablando de esto que va a acontecer después de estas semanas, ¿sí? Después de la séptima semana vamos a ver que, bueno, lo primero que va a hacer el anticristo en esta última semana, en los 3 años y medio, va a ser ofrecer un sacrificio no acepto delante de Dios, un sacrilegio, ¿verdad? Y bueno, y ya cuando pase todo eso, Israel será nuevamente reconstituido. ¿Sí, hermano? Ok, muy bien. Entonces, recapitulando un poquito, hermano, el problema que tenemos aquí es llamarle a todo la tribulación o la gran tribulación, y no dividir todos y cada uno de los periodos de lo que dice la tribulación. Ahora, para reforzar lo que le estoy diciendo, yo le digo que normalmente mi posición está basada en esta posición de los periodos apocalípticos, en lo que las palabras que usa el Señor. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 16:33. Fíjate lo que le dice Jesús a sus discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, les dice Jesús. En este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuál crees que es la palabra que Dios utilizó para decirle al pueblo, a la iglesia, en este caso a los discípulos, que afrontarían aflicción? Trilipsis. Es decir, en este mundo pasarán por la tribulación. Wow. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Qué interesante la palabra que utilizó Jesús. Ahora vámonos a Deuteronomio 4:30 en el Antiguo Testamento, cuando también se habla de tribulación para el pueblo de Israel. Esa tribulación que fue decretada para la iglesia también fue decretada para la nación de Israel desde los tiempos antiguos. Deuteronomio 4:30 dice: y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Angustias y dolores está hablando sinónimos de palabra de tribulación, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Esto quiere decir, hermano, que en medio de la tribulación, tanto para Israel como para la iglesia, Dios estará con nosotros. Amén, amén, amén. A su nombre. Regresemos a Mateo 24 para que veamos esto de las palabras. Vámonos al verso 21. Mateo 24. Bueno, primero está el 15. Si quiere rápido vemos desde el 15. Y dice: así que cuando vean en el lugar santo, fíjese cómo se está conectando todo, el horrible sacrilegio, que es el sacrificio muy probablemente que sea de un cerdo, que va a ser el anticristo, en el templo, en ese templo que se va a reconstruir y que va a ser para los sacrificios. Ahí va a llevar él un cerdo, ¿verdad? De lo que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda. Los que estén en Judea
huyan a las montañas. Aquí le está hablando a Israel, ¿verdad? El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Terrible, qué tribulación. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado. Y fíjese, aquí Jesús utiliza la palabra tribulación, pero le agrega otra palabra griega. Porque habrá una gran tribulación, megatrilipsis. Mega, gran tribulación. Entonces aquí Jesús está diciendo, está la tribulación cuando venga el pacto de paz, a los 3 años y medio, cuando el anticristo haga el horrible sacrilegio. Entonces ahí sí dice Jesús, huyan, porque ahí precisamente está iniciando la mega tribulación, la gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ahora escuche mi posición personal, lo que puso en el verso 22. Si no se acortaran esos días, escúcheme bien, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. ¿Quiénes son los elegidos? La iglesia. ¿Quiénes son aquellos por los cuales esa megatrilipsis, mega tribulación se acortará? La iglesia. Entonces aquí dice, por causa de los elegidos se acortará. Eso quiere decir que estaremos en ese periodo. Es mi percepción, ¿sí? Es mi percepción. Insisto, Mateo 24:15. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, ya le dije, es el que va a ser el anticristo. Daniel 9:27, véalo de nuevo, ahí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad, a los 3 años y medio. Y Jesús dice, a los 3 años y medio cometerá el sacrilegio. El anticristo le decía, yo va a sacrificar. ¿Por qué le digo que va a sacrificar un puerco? Porque el puerco es el animal inmundo, es el animal prohibido para los israelitas. En la ley de Moisés escribió que no podían comer los animal de pezuña, y dentro de los animales de pezuña están los puerquitos. Ahí comienza la gran tribulación. El adjetivo es mega trilipsis en griego, diferente a tribulación, que es trilipsis nada más, ¿sí? Entonces aquí Jesús está hablando que ahí va a iniciar la gran tribulación. Ahora mire, ahí le va el último periodo, 24, Mateo 24:29. Entonces yo ya le marqué los periodos que yo veo aquí en la Biblia, que yo analizo. Pretribulación o principio de dolores, Jesús, Mateo 24. Tribulación, Daniel 9:27. Se confirmará el pacto, iniciará los sacrificios en el templo de Israel. A los 3 años y medio vendrá el horrible sacrilegio, empieza la gran tribulación. 3 años y medio más, a los 7 años empieza el juicio de Dios. Aquí acaba de hablar de la mega trilipsis Jesús, y en el verso 29 de Mateo 24 nos dice, inmediatamente después de esa trilipsis, de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Ahora mire, mi teoría también se basa en este pasaje. ¿Por qué? Porque dice aquí que inmediatamente que termine esa gran tribulación, entonces vendrá el juicio de Dios, porque Dios sí tiene autoridad sobre el sol, sobre las estrellas, y más adelante vamos a ver cómo el juicio de Dios se desata de manera natural con los elementos cósmicos. Pero aquí está diciendo inmediatamente después, y entonces veremos la señal, veremos a Jesús en el cielo. Algunos teólogos, yo no estoy muy convencido de esto, pero dicen que aquí está diciendo que es el rapto, que es decir, termina la gran tribulación, ya viene el juicio de Dios, pero en ese instante Jesús aparece en el cielo y es raptado. Dice, al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos. A los elegidos, probable y muy probablemente se esté refiriendo a la iglesia. Ahí es el rapto. Algunos no apoyan mucho esta teoría. Yo, en el caso que yo personal pienso que así va a ser.
Ahora, yo pienso que esos 3 años y medio, cuando dice el Señor Jesucristo que por causa de los escogidos se acortará, es que a lo mejor no dura los 3 años y medio, probablemente dure antes. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Nosotros no somos en ese sentido quien. Pero aquí podemos observar cómo termina la gran tribulación y comienza la ira de Dios. Y la ira de Dios es contra la humanidad. Los cuerpos celestes serán sacudidos, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Amén. Amén. El último pasaje que yo le voy a dar, por lo cual yo creo que el pueblo, la iglesia, va a ser raptada en el periodo de la gran tribulación, que se acortará ese periodo o será el rapto antes. Esa es mi posición. O sea, mi posición está un poquito centrada entre la gran tribulación, es decir, los mesoatribulacionistas, que dicen que en los 3 años y medio ahí es cuando será raptada la iglesia. Yo pienso que ahí hay razones suficientes para que sea raptada la iglesia, pero también pienso que la iglesia pasará por la gran tribulación, y en esa gran tribulación ahí en cualquier momento será el rapto, pero en ninguna manera, y se lo digo sinceramente, no pienso que la iglesia va a ser raptada antes. Ahí le va por qué. Apocalipsis 7:13 dice así: entonces uno de los ancianos me preguntó. ¿Le preguntó a quién? A Juan. Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y en el verso 14 le contesta: eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Jesucristo nos limpia con su sangre preciosa. Él nos hace nuevas criaturas. Nos hace, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros somos como la parábola del hijo pródigo. Llegamos al Señor, a nuestro Padre, y Él nos viste de nuevo, nos calza de nuevo, nos limpia. Entonces yo creo que aquí está hablando de la iglesia, y aquí dice en el verso 14: eso usted lo sabe, mi Señor, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. ¿De dónde? De la gran tribulación. ¿De dónde vienen? De la gran tribulación. ¿Sí? Y esto es antes de las perturbaciones cósmicas. Es decir, yo acabo de entender aquí, ¿verdad? En conclusión, que la gran tribulación comienza a la mitad de la semana de Daniel. A los 3 años y medio, como le acabo de decir, comienza la persecución contra el pueblo de Israel y contra la iglesia, la cual será acortada. ¿De acuerdo? Bueno, yo así lo entiendo. ¿Sí? Vuelvo a referir 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, porque muchos argumentan este pasaje donde dicen: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Efectivamente, si se da cuenta, el rapto es en ese momento en que Jesucristo, de verdad, marca el fin de la gran tribulación y viene la ira de Dios. En ese momento es raptada la iglesia. No vamos a estar en esta tierra para cuando el sol, las estrellas, algunos astros impacten la tierra. Todo eso lo vamos a ver más adelante a detalle, lo que va a suceder con esta tierra. Ya no vamos a estar aquí. Ahí sí ya no, porque esa ya es la ira de Dios. La ira de Dios contra el hombre. Y cuando hablamos de la tribulación y de la gran tribulación, es la ira de Satanás, de la bestia, que más adelante lo vamos a ver, contra el hombre, la ira del hombre contra el hombre. 1 Tesalonicenses 1:10, y dice: y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Este pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10, yo lo amoldo a este pasaje que leímos ahorita en Mateo 24:29. Mateo 24:31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos. En ese momento, antes de la ira de Dios, viene el rapto. Y aquí Pablo le escribió a los tesalonicenses para que conocieran sobre el rapto. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 le dice: y esperar del cielo a Jesús su Hijo, quien resucitó, quien nos libra del castigo venidero. En conclusión, amado, tenemos el periodo de la pretribulación o principio de dolores, la tribulación que empieza a partir del año de la última semana de Daniel, de los últimos 7 años, cuando
el anticristo firma el pacto de paz con Israel, se levanta el templo. Cuando usted vea eso, escuchen las noticias, CNN, a través de internet, a través de todos los canales noticiosos que hay en el mundo, usted va a escuchar: Israel ha levantado el templo y va a empezar los sacrificios, y ya tienen al sumo sacerdote y ya están haciendo su sacrificio. Cuando usted vea eso, en ese momento, ahí empieza la tribulación. A los 3 años y medio, el anticristo va a sacrificar un cerdo, y entonces va a empezar a perseguir a Israel, y también va a empezar a perseguir a la iglesia. Ahí empieza la gran tribulación. Antes de esos 3 años y medio, porque dice que ese tiempo será cortado, vendrá el rapto, y después de ese rapto vendrá la ira de Dios. Amén. Eso es así como yo lo percibo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 nos dice: ahora bien, hermanos, fíjate cómo le escribe Pablo a la iglesia: ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y fechas. Fíjese lo que está diciendo Pablo, porque hoy en día todavía queremos que Pablo nos vuelva a escribir. Oye, y que todavía esté Jesús, como los discípulos le dijeron, y háblanos acerca de las señales del fin del tiempo. Jesús ya lo explicó en Mateo 24, Juan ya lo explicó en el Apocalipsis, Daniel lo explicó en su profecía, y ahora le entra Pablo, y Pablo les dice a los tesalonicenses, dicen: no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y de las fechas, y tampoco necesitamos pelearnos por eso. Yo no me peleo con nadie por eso. Yo el otro día en Amor en Acción invité a un predicador. Llegó el predicador y empezó a predicar sobre su posición. Él dijo que somos raptados antes de la tribulación y de la gran tribulación. Los hermanos nada más como que se quedaban viendo unos a otros. Lo que dice el pastor es otra cosa, yo digo otra cosa, y no me enemisto con nadie, ni me paré y le dije: oiga, no diga eso no es cierto, ni me empecé a pelear con él, ni nada. Es más, ni le comenté nada. Esa es su posición, él lo predica, él dio sus pasajes, yo doy mi posición y doy mis pasajes. Por eso Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice: ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. No se sabe. O sea, yo no podría decir cuándo va a ser el rapto. Puedo estipular ahorita en qué periodo va a ser el rapto, pero el día en que va a ser el rapto no lo sé. Un día le preguntaron a Jesús y dijo: ni los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre lo sabe. Entonces nadie sabe exactamente los tiempos. Ahora, cuando estén diciendo paz y seguridad, fíjense lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. ¿Se acuerda del pacto que va a firmar de paz el anticristo? Bueno, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan las mujeres encintas de dolores de parto, y que de ninguna manera podrán escapar. Fíjese. Ahora mire lo que le dice Pablo aquí en este mismo contexto, en el verso 4. Ustedes, en cambio, cuando eso suceda, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. O sea, nos está diciendo: si tú estás bien a cuentas con Dios, se va a aparecer el anticristo, va a empezar a hacer todas sus cosas. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta muchas cosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la marca de la bestia, no tenemos que dejarnos marcar, pero lo vamos a ver más adelante. Tú déjalo, tú eres de Cristo. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día nos sorprenda. No nos va a sorprender. A mí no me va a sorprender que el día de mañana, pasado mañana, en el 2021, digan: ¿saben qué? Israel ya levantó el templo. Ya está haciendo los sacrificios. ¡Ay, qué miedo! Al contrario, voy a tener paz en mi corazón, porque sé por qué ha empezado la tribulación. Ya sé lo que va a acontecer. Ya sé que a los 3 años y medio va a llevar un cerdo y lo va a sacrificar. Ya sé que va a cometer un sacrilegio. Ya sé que ahí va a empezar la mega tribulación. Y dice: para que no los sorprenda como ladrón, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Verso 6: no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenerlos alertas y en nuestro sano juicio. Eso sí, tenemos que estar despiertitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si te duermes? Llega el representante de gobierno, me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Y te dice: ¿sabe qué? Pues le tenemos que poner la vacuna contra el coronavirus. Ya se probó, ya se aprobó todo esto, pero ¿qué cree? Que viene con un chip. Entonces, mire, le vamos a interesar ahí un chipcito y le vamos a poner su vacuna, porque usted no puede andar contaminando a todo mundo. ¿Sí me explico? Y entonces usted, si está dormidote, ándale, pásale, pónmela, ven chiquita, ven, pónsela. No, hermano. Y es que si usted no se pone ese chip, ya el dinero ya no lo vamos a trabajar como lo trabajamos. Ya va a ser un dinero virtual. Usted ya no va a poder comprar ni vender nada. Pues ni modo, mano.
me muero de hambre, pero no me dejo poner la marca de la bestia. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí Pablo les está diciendo, van a venir esas cosas. Lo que tienes que estar es que tienes que estar alerta. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. La gente va a seguir, hermano, en su fiesta como en los días de Noé. Verso 8, nosotros que somos del día, por el contrario, estaremos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, protegidos ante esa tribulación, y por el casco de la esperanza de la salvación, porque tenemos la salvación garantizada en Dios, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ver la tribulación y la gran tribulación y voy a decir, ya viene la ira de Dios. Pero en cuanto venga la ira de Dios, Dios me va a arrebatar. Él me va a sacar de este mundo antes de que Él desate su ira sobre este mundo. Aquí dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te dice en pocas palabras, Pablo, estate tranquilo, cuando venga la tribulación, la gran tribulación, el principio de dolores, no te preocupes, Dios está contigo, nada más estate alerta, no te dejes marcar, no te dejes engañar, no te dejes chamaquear, como decimos, ¿verdad? Y que antes de la ira de Dios serás raptado. Ese es mi argumento. Cristo viene como ladrón en la noche, y los cristianos lo sabemos. El mundo no lo sabe, pero nosotros sí. Así que no nos preocupemos. No nos preocupemos por el día del juicio. No estemos preocupados. Mejor preocupémonos por andar en la luz y no en las tinieblas. Preocúpate por santificarte, por buscar a Dios, por no caer en apostasía. Cuando venga el Señor estaremos preparados. Por eso Él nos dice que nos mantengamos alerta espiritualmente. La parábola de las 10 vírgenes, que en otra ocasión se las puedo predicar. Pero es una palabra que enseña cosas y principios para este tiempo hermosos, hermosos. El aceite simboliza el Espíritu Santo, y había 5 vírgenes que tenían aceite y que su lámpara brilló, y otras 5 que no, y que fueron a conseguirlo, y que cuando fueron a conseguirlo vino el Señor y las dejó. Vamos a ver esa parte tal vez más adelante si nos da tiempo, ¿sí? Entonces, en concreto hay 2 tipos de personas: las que van camino al cielo, que saben que todos estos acontecimientos van a suceder, pero tenemos paz en nuestro corazón, y las que no tienen ni idea de lo que va a acontecer y que se van a dejar usar, ¿sí? Por último, quiero hablarte de algo muy interesante. Me voy a brincar ya un poquito porque ya es un poco tarde, el pasaje de Apocalipsis 11:1. Bueno, rápido te lo leo. Quiero hablarte al final, hacer una comparación de paralelos bíblicos entre Mateo 24 y Apocalipsis, para que veas que está Jesús hablando de lo mismo que está hablando Juan en Apocalipsis, y que están bien marcados los periodos. Pero mira, vamos rápidamente a Apocalipsis 11, y dice así: se me dio una caña que me servía para medir, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos meses son? 42 meses, son 3 años y medio. Bien, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. ¿Quién es la mujer? Es Israel. ¿Cuántos días? 3 años y medio que el anticristo los va a perseguir. Apocalipsis 12:14. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volaran al desierto, al lugar donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo es esto? 3 años y medio. Lejos de la vista de la serpiente. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Apocalipsis 13:5. La bestia, que es el anticristo, se le ha permitido hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Los 3 años y medio, cuando él va a hacer su manifestación como anticristo. Hagas de cuenta que los 3 primeros años y medio de la tribulación, él se va a mostrar como un ángel de luz, como un ser superdotado, como alguien que va a resolver todos los problemas que en esta humanidad ya nos aquejan, ¿sí? A su nombre, gloria. Y eso también está en Apocalipsis, en Mateo también. Mire, me voy a brincar ya nada más para hablarle de los paralelos bíblicos. Entonces me quiero brincar hasta donde dice el caballo blanco y el anticristo, donde están las tablas de color verde, ¿sí? Con esto yo quiero cerrar mi mensaje de los periodos apocalípticos para que nos queden bien claros, y después ya vamos a ir avanzando cada uno de ellos. Vamos a entrar.
De hecho, aquí ya me estoy adelantando un poquito al mensaje que viene dentro de 8 días. Pero quiero decirle cómo se sincroniza perfectamente la Escritura. Ahí tenemos Apocalipsis capítulo 6 de un lado y del otro lado tenemos a Mateo 24. A ambos hablan de lo que viene. Y dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Muchos creen que este es Jesucristo. No es Jesucristo, es el anticristo. Porque Mateo 24:4, y bueno, más adelante lo vamos a fundamentar mucho más. Mateo 24:4 habla cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sí? Entonces este es el anticristo, se presenta como una persona de bien, pero va a engañar a muchos. Ahora vamos a Apocalipsis 6:3. Aquí estamos hablando del primer caballo, del primer jinete del Apocalipsis, el que viene en el caballo blanco, que es el anticristo. En la siguiente, el caballo rojo, del cual vamos a hablar dentro de 8 días de manera muy profunda. El caballo rojo dice, versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Mateo 24:6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin, dice Jesús. Y aquí estamos hablando del caballo rojo, de la guerra en Apocalipsis y la guerra en Mateo. Ahora vámonos al siguiente, caballo negro. Capítulo 6, versículo 5 de Apocalipsis dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Eso lo voy a explicar más a detalle cuando veamos este caballo, pero yo pienso que cuando dice no afectes el precio del aceite y del vino, se refiere al aceite de la unción del Espíritu Santo y del vino, que representa la sangre de Jesucristo. No afectes a los que aman a Dios, que van a pasar por este periodo de el hambre. Ahí le puse guerra, ¿verdad? Pero no es el hambre. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, dice ahí, y terremotos por todas partes. Entonces es el hambre, no es la guerra, y me equivoqué, es el hambre. Y siguiente: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte. Aquí es muerte, no hambre, me equivoqué, discúlpeme. Y el infierno lo seguía de cerca, y se le otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¿Cuánta parte? La 4ª parte de la tierra. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante, pero si ahorita somos alrededor de 8,000 millones de personas, aquí se está hablando de que son 2,000 millones de personas que serán muertas. Y ahí yo tengo una teoría que más adelante se la voy a comentar. Apocalipsis 24:7: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. También vienen los mártires, viene aquí en Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar de las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio con ellos. Mateo 24:9: entonces los entregarán a ustedes. ¿De quién está hablando? De la iglesia, para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Fíjese que muchas iglesias hablan acerca de un gran avivamiento al final de los tiempos. Yo aquí hablo de una gran persecución.
Ahora, las persecuciones han tenido grandes avivamientos. Por eso es que yo entiendo que sí, probablemente haya un gran avivamiento, porque cuando la gente es perseguida, a la hora que va corriendo y que va por las aldeas y por los lugares, va proclamando el evangelio de Cristo. Amén. Eso es lo que va a hacer la iglesia. ¿Sí? Y por último, las señales cósmicas del juicio de Dios, que están tanto en Apocalipsis como en Mateo. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono, que es Dios, y de la ira del Cordero, que está a la derecha de Dios, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Eso lo dice Apocalipsis. Aquí este es el periodo de la ira de Dios. Aquí ya no está la iglesia. Mateo 24:29. Inmediatamente después, dice Jesús, de la gran tribulación de aquellos días, que dijo se va a cortar por causa de los escogidos, es decir, ya no va a estar. Después de la gran tribulación ya no vamos a estar. Dice: se oscurecerá el sol y no brillará la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y aquí estamos hablando del rapto y de la ira de Dios. Esa es mi muy particular posición. Y nosotros vemos cómo Dios nos entregó en todos los libros de la Biblia mensajes de que se confirman unos en otros. Daniel escribió 750 años antes de Cristo. Jesucristo le dijo esto a sus discípulos en el primer siglo de nuestra era. Y Juan escribió el libro de Apocalipsis más o menos a los 90, 100 años después de Cristo. Entonces estamos hablando, hermano, de que son tres periodos diferentes, y que tú y yo tenemos que ver las escrituras para comparar qué dice cada una de ellas, y no irnos con pasajes diciendo: es que dice que Dios no nos constituyó para ira, Dios nos constituyó para salvación. Primera Tesalonicenses. Sí, para su ira no, pero para la tribulación y la tribulación sí hay muchos pasajes que nos dicen. Entonces esa es mi posición muy personal, y en base a esto yo más o menos hago una ubicación de los tiempos para que el siguiente domingo, ahora sí, ya entremos con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Dios les bendiga mucho.